Buenas tardes, bienvenidos a todos a la mesa 4. Eh, Les habla la profesora Gladys Monsalve. Vamos a partir recordando que cuentan a los ponentes con 20 minutos para realizar su ponencia. Al finalizar todas, habrá un espacio de unos 15 minutos para preguntas que los asistentes van a realizar a través del chat. Damos paso entonces al profesor doctor Ignacio Rifo Pavón, académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien nos presentará su ponencia titulada Cornelius Castoriadis, Imaginación y Autonomía Social. Profesor. Muy bien, hola, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Gracias también a la organización que están aquí llevando a cabo este evento en esta semana de receso, así que yo les agradezco mucho esta oportunidad. Bien, yo de formación, filósofo no soy. O sea, yo tengo una formación de periodista y luego me pude doctorar de comunicólogo. Soy doctor en ciencias de la comunicación. Pero en este trayecto de investigación que llevo realizando hace unos 7, 8 años, que tiene que ver con el imaginario social, con los imaginarios sociales y las representaciones sociales y cómo éstas influyen, cómo éstas aparecen, deambulan dentro de los productos culturales, la cultura mediática, la comunicación política, aparece una figura trascendental que es Cornelius Castoriadis. Entonces, claro, yo cuando vi que aquí en nuestra universidad iba a haber este congreso, este seminario de filosofía, yo dije, bueno, quizás es una opción de poder presentar a Castoriadis filósofo. Así que es por eso que me tomo este permiso, ¿no? este espacio para poder exponerles sobre la obra de Castoriadis. Bueno, en primer lugar voy a hacer un breve resumen porque creo que es muy importante contextualizar al autor, porque yo soy consciente de que Castoriadis no se lee mucho, no se trabaja mucho todavía. Bueno, aquí en nuestra región, en Santiago, hay algunos centros que están bastante vinculados. Bueno, en la Universidad de Concepción sí que está Manuel Antonio Baeza, sociólogo, ¿no? Que es especialista en Castoriadis, pero digamos que, no sé, Castoriadis no es Foucault, ¿no? Entonces, primero esa idea bibliográfica, ¿no? Bibliográfica, perdón, de Castoriadis. Castoriadis nace en 1922 en Estambul, Constantinopla, pero pasa toda su infancia en Grecia, porque de todas las familias griegas que fueron expulsadas desde Turquía. Entonces, claro, vivió toda su infancia en Grecia, a los 15 años entró a las Juventudes Comunistas, en el 42 ya integra la ala trotskista del comunismo, en Grecia milita como activista en contra del fascismo alemán y el estalinismo soviético, y aquí hay un quiebre, después yo lo voy a explicar, pero claro, él comienza siendo marxista, luego trotskista y termina ya por criticar completamente el estalinismo soviético. En el 45 se va a Francia, llega a París, inscribe su tesis doctoral en la Sorbonne. Él se formó académicamente en economía, en ciencias políticas, en psicoanálisis, filósofo, un erudito Castoriadis. Cuando llega a París, conoce a Claude Lefort y fundan un grupo, ¿no? Un grupo que se oponía a este estalinismo así duro, y crean un grupo que se llama Socialismo Barbarie, y que de hecho en el año 49 comienzan a editar una revista que editan desde el 49 al 65, 66, si no me equivoco, en donde la crítica principal era hacia el marxismo estalinista, y también ya consideraban al marxismo como un componente cientificista, determinista, finalista, ¿no? En el sentido historicista y material. Y también, evidentemente, una crítica al capitalismo, ¿no? Que lo consideraban como un sistema racionalista de explotación humana y animal, ambiental. Entonces, claro, el recorrido de Castoriadis en Francia comienza así, ¿no? Con socialismo y barbarie, y así Castoriadis se da a conocer, ¿no? Y las frases de socialismo y barbarie también llegan al Mayo 68. De hecho, la frase, la clásica del Mayo 68 francés, la imaginación al poder, nace de Castoriadis, ¿no? Está escrito en el último artículo, de hecho, de Socialismo y Barbarie, la imaginación al poder. Entonces, claro, este es el campo de Castoriadis. Eh, la crítica que le hace al marxismo, principalmente cuando en el 48 se separa del marxismo,
tiene que ver con el estalinismo y los errores, ¿no?, que pudieron pasar ahí en la Unión Soviética. Y precisamente en el 77 escribe un texto que se llama Sociedad Burocrática. Y en este texto relata cuando el marxismo se convierte en ideología. Y ahí está el gran punto, ¿no?, de quiebre con el marxismo. El marxismo se ha convertido en ideología. Y como si fue el mismo Marx que decía que la ideología era una falsa conciencia que nublaba. Pero claro, viene Castoriadis y dice, hay que seguir siendo marxistas o seguir siendo revolucionarios. Entonces, por eso se apega más al trotskismo y tiene esta idea de revolución permanente. Entonces, en los 80, Castoriadis fue nominado como director de la Escuela de Alto Estudio en Ciencias Sociales, ahí en París. Muere el 26 de diciembre del año 1997. Y aquí, como dato anecdótico, la última charla de Castoriadis fue en Chile. O sea, Castoriadis vino una vez a Chile y dio su última charla aquí, en una entrevista incluso que estuvo televisada y que realizaron el Centro de Investigación de Bioética y Salud Pública de la USACH. Bueno, es el periplo de Castoriadis por Chile. Vino una vez, pero dio una charla y fue la última. Es anecdótico. Las obras cardinales de Castoriadis es La institución imaginaria de la sociedad. Esa es la obra cardinal de Castoriadis, publicada en el 75. También están Los dominios del hombre, La sociedad a la deriva y Figuras de lo pensable. Figuras de lo pensable es una obra póstuma, pero estas son como las principales de Castoriadis. Cornelius Castoriadis, desde mi punto de vista, dejó como una invalable huella a nivel epistemológico por ser atrevido y original. ¿Por qué? Porque en aquel momento del estructuralismo francés, él se separa del estructuralismo cuando te dicen, oye, es que Castoriadis no hizo escuela. Claro, no hizo escuela porque él se separó del estructuralismo francés y al mismo tiempo criticaba el marxismo, ¿no?, muy influenciado también en el estructuralismo. Entonces, Castoriadis por esa banda me parece atrevido. Un erudito que hizo un esfuerzo intelectual desde la filosofía, la economía, la política, y que se sumerge como en un amplio terreno del saber. Y Castoriadis, para mí, si hay que definirlo, su manera de pensar, Castoriadis piensa con el fin de transformar. Y de ahí se puede entender la separación de Castoriadis del marxismo, ¿no? Castoriadis piensa en transformar constantemente. Entonces, de esta manera, el autor, aquí Castoriadis, desarrolla una obra intelectual vinculada a un proyecto de autonomía social. Y así desprenderse de esa condición de heteronomía que coarta, limita, contiene, incluso también humilla la vida de los seres humanos. El imaginario radical es uno de los conceptos tratados por Castoriadis, es una de las aportaciones más trascendentales de Castoriadis, en donde para Castoriadis el imaginario radical es la fuente creativa que surge de la psiquis de cada individuo socializado. Y este es el origen permanente de la novedad, ya puesto que ni las significaciones imaginarias del colectivo pueden cubrir por completo este imaginario radical, ni ninguna funcionalidad puede cubrir este imaginario radical, o racionalidad, nada puede contener y agotar ese poder imaginario, ¿no?, que tenemos todas las personas. El imaginario radical es de naturaleza humana y es la fuente creativa de la historia. Entonces, desde este punto de vista, el imaginario radical es la capacidad de la psiquis, entonces, de crear un flujo constante de representaciones, deseos y afectos, ¿no? La imaginación radical es la fuente de creación, digamos. Entonces, de esta manera, Castoriadis otorga a la imaginación un sustrato cardinal para escapar del determinismo, del racionalismo, y revitalizando de esta manera el carácter poético, individual y social que tienen los sujetos. De hecho, para el autor, la imaginación es la fuente de toda creación, que permite alcanzar la autoinstitución explícita y consciente de la sociedad. Bueno, para esta ponencia voy a tratar tres conceptos de Cornelius Castoriadis, que es la autoinstitución, la autonomía y la praxis. Yo reconozco que el concepto cardinal de Castoriadis sería el imaginario radical, ¿no?, y las significaciones imaginarias sociales, pero
bueno, me he decantado por estos tres conceptos, ¿no? Para ir articulándolos de esta manera. Entonces sería autoinstitución, autonomía y praxis. El primero, autoinstitución. Castoriadis realizó una fuerte crítica al funcionalismo, ya puesto que esta corriente pretende que la sociedad se reduzca solo al papel de una función. A pesar que evidentemente el autor reconoce que las instituciones tienen unas determinadas funciones, sin las cuales el desarrollo humano sería imposible, él sienta su crítica al funcionalismo al señalar que, y aquí cito a Castoriadis, las instituciones sociales no se reducen a esto, no se reducen a una función, ni sus maneras de hacer frente a los problemas les son dictadas de una vez por todas por su naturaleza, en este sentido netamente funcional, ¿no? La sociedad inventa y define para sí misma tantos nuevos modos de responder a sus necesidades como nuevas necesidades. Es decir, aquí viene la idea que Castoriadis dice que el ser humano es caos, abismo, indeterminación, lo sin fondo. O sea, el ser humano no es un ser determinado. Castoriadis dice que ante un mismo hecho, ante un mismo hecho que se puede repetir distintas veces, el ser humano puede actuar, puede reaccionar de manera diferente. Porque el ser humano no es una máquina finalmente. Incluso, en el sentido más estricto, es posible decir que la sociedad hace sus instituciones. Y su institución es autónoma, se autoinstituye. Y, de esta manera, ¿no? La sociedad reconoce sus propias creaciones en reglas, normas, valores, significaciones. A ver, el autor Castoriadis lo que hace es que critica, cuestiona todo lo predado, todo aquello que ya viene hecho. Castoriadis demuestra que la sociedad no es el sencillo resultado de unos procesos determinados, sino que es una incesante autocreación de sí misma. La capacidad de una sociedad de autoconfigurarse, de crearse a sí misma y también de proporcionar sus propias formas de un hacer colectivo. Aquí yo creo que en base a esta idea se desprende la crítica que le hace al marxismo, ¿no? Por su condición determinista, precisamente porque el ser humano es todo lo contrario, por lo que le decía hace un momento, que es caos, abismo, indeterminación. En este sentido de la autoinstitución, es el camino, ¿no? Para poder hablar del segundo término de esta ponencia, que tiene que ver con la autonomía. La autonomía es un término clave en el desarrollo del pensamiento de Castoriadis y lo utiliza principalmente para oponerse y liberarse de este concepto que también es clave en Castoriadis, de la heteronomía, ¿no? De las sociedades heterónomas, que tienen sus significaciones predadas y ya determinadas. En las sociedades heterónomas, la fuente y el fundamento de cada ley, como toda norma, valor y significación, se presentan como trascendiendo la sociedad. Entonces, esto a Castoriadis no le parece. En una sociedad heterónoma, la cuestión política, incluso la cuestión filosófica, están cerradas de antemano. También lo están las cuestiones éticas y evidentemente estéticas, ¿no? En una sociedad heterónoma, todo sentido y todo no sentido fue creado como de una vez para siempre. Y esto es lo que Castoriadis se opone. Por eso que para superar esta condición y alcanzar la autonomía, diría Castoriadis que la autonomía se expresa en la capacidad de reflexionar sobre las significaciones e instituir de modo lúcido otras nuevas significaciones. En este sentido, salir de la dominación de la heteronomía es posible mediante un estado reflexivo por parte de los sujetos. Es decir, pone al sujeto como un ente activo en la sociedad, no como un ente pasivo. Una sociedad autónoma se autoorganiza, se autogestiona. Por ejemplo, los colectivos sociales. Los colectivos sociales es un ejemplo, ¿no? De cómo poder, ¿no? Autoorganizarse y autogestionarse. Y de esta manera crean nuevas formas o modos que les permitan salir de su condición de heteronomía. A ver, el interés de Castoriadis era desarrollar un proyecto revolucionario, evidentemente, que apuntara a la autonomía de la sociedad. ¿Y mediante qué? La praxis. Y aquí entramos al tercer concepto de esta ponencia, ¿no? Y aquí yo cito a Castoriadis:
La praxis, el objeto mismo de la praxis, es lo nuevo, lo que no se deja reducir al simple calco materializado de un orden racional preconstituido. A través de la praxis, entonces, Castoriadis enaltece la capacidad creativa y de gestión de los sujetos, que son capaces de elaborar nuevas estructuras para el desarrollo social. Castoriadis cree que una transformación social llevada a cabo por los propios sujetos para así construir una sociedad integrada por los individuos netamente autónomos. Esta es la transformación que Castoriadis señala que emana principalmente de los sujetos y no de las autoridades, no de los gobiernos, no de las oligarquías. O sea, Castoriadis piensa en un sujeto en la sociedad civil, finalmente, ¿no? De esta manera se va desgranando el pensamiento Castoriadis. Y aquí, bueno, hago un inciso, esto se me ocurrió esta mañana, pero como un inciso para poder engancharlo con la filosofía, porque finalmente estamos en estos simposios de filosofía. Para Castoriadis, la filosofía es praxis. La filosofía es praxis. Él concibe a la filosofía como un mecanismo para transformar, no solo para teorizar. ¿Ya? De esta manera, entendiendo que la filosofía es una praxis que constantemente crea significados. Entonces Castoriadis dice, ok, la filosofía es una praxis, una filosofía nos sirve para transformar, no solamente para teorizar. Y aquí yo cito a Castoriadis, dice, puede concebirse, y hubo durante milenios, una humanidad sin teorías, pero no puede existir humanidad sin hacer alguna. De esta manera, Castoriadis se opone a esa teoría que mira el mundo desde lejos, porque nos impide transformarlo, ¿no? Nos impide hacer praxis política finalmente. Aquí cierro el pie de página que se me ocurrió. Para Castoriadis, entonces, la praxis es ese hacer, ¿no? Es ese hacer en el cual el otro o los otros son considerados como seres autónomos y como el agente esencial del desarrollo de su propia autonomía. Así entenderíamos que la praxis tiene un doble rol. El primero, por una banda, tendríamos que se convierte en el conducto para lograr la autonomía, y por otra banda, coge la propia idea de autonomía como medio para poder alcanzarla. Entonces, a ver, llevando a la praxis, la autonomía, la autoinstitución, por ejemplo, a la política, ya siguiendo esta idea y haciendo ahí como una concatenación, un vínculo político, para el autor, la política revolucionaria es una praxis, ¿no? Una praxis que se da como objetivo la organización y la orientación de la sociedad con miras a la autonomía de todos. En esta idea del proyecto revolucionario, Castoriadis intentó mostrar que existe una posibilidad de transformación social que se puede dar gracias a la reflexión, la autoinstitución explícita y de manera lúcida, ¿no? Hay un concepto clave en Castoriadis que es la elucidación, y que principalmente a través de la imaginación creadora que poseen los seres humanos, y de esta manera poder construir sociedad. Yo aquí voy a poner una suerte de ejemplo, como para poder ya ir aterrizando esto y ya concluir, con la idea del decrecimiento. Si bien Castoriadis nunca habló de decrecimiento directamente en sus textos, yo aquí tengo... profesor. Perfecto. Yo aquí tengo una obra de Serge Latouche que trata sobre los precursores del decrecimiento. Entonces, en este sentido, el pensamiento del autor tiene una resonancia con este proyecto de reconocimiento en el siguiente sentido. En la obra La sociedad a la deriva, Castoriadis señala que la ecología es subversiva, porque ella se opone en cuestión al imaginario capitalista que domina el planeta. La ecología acusa el motivo central, según el cual nuestro destino es el crecer sin detener la producción y el consumo. En relación a esta cita de Castoriadis, de este texto, en el proyecto de una sociedad de decrecimiento, la autonomía toma un sentido fuerte, en el sentido etimológico de autónomos, ¿no? Quien se da sus propias leyes, ¿ya? En reacción contra la heteronomía de la mano invisible que está por allí
de la competencia, de la dictadura de los mercados financieros, de los dictados por la tecnociencia. Y aquí en palabras de Castoriadis, la autonomía de la sociedad presupone, evidentemente, el reconocimiento explícito de que la institución de la sociedad es autoinstitución. Y con esto acabo, para decir que el pensamiento de Castoriadis, la autonomía como proyecto revolucionario, se funda en la búsqueda de la autoinstitución explícita de la sociedad. Es decir, en el rechazo de la heteronomía del imaginario social dominante, que atribuye a la institución social un origen extrasocial. Bien, aquí me acabo. Llegué bien con el tiempo. Así que... Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias Muchas gracias a usted. Jaime, por el tiempo. No, le dimos el tiempo por mi atrás. Muchas gracias por la ponencia. A continuación es el turno de la magíster Ana María Salazar Canaval, que es académica de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, y del magíster, son dos personas, Andrés Sandoval Sarrías, académico de la Pontificia Universidad Javeriana, también de Cali, Colombia, quienes nos presentarán la ponencia Funcionamiento humano y cosmopolitismo en Martha Nussbaum. Muy buenas tardes para todos, colegas. Gracias por la organización de este evento y gracias también a los participantes que están acá muy atentos e interesados. Y bueno, ya está la presentación y como veo que el tiempo es un poco pues, limitado, la profesora Ana María Salazar, quien ya pues, presentaron muy bien, va a hacer lectura de la ponencia que hemos escrito pues, para este evento. Entonces le voy a dar la palabra a ella y al final pues, en el conversatorio me incluiré un poco más. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos. Agradecer nuevamente por el espacio. Y pues como el tiempo está un poquito en contra siempre, voy a proceder a leer la ponencia. Funcionamiento humano y cosmopolitismo en Martha Nussbaum. Difícilmente no estaremos de acuerdo en que los seres humanos somos seres sociales. Sin embargo, pareciera que no estaríamos tan de acuerdo cuando hablamos de un posible orden mundial o de cierta conexión causal de nuestras acciones y sus posibles repercusiones en la vida de quienes no están en nuestro mismo territorio. Martha Nussbaum ha encaminado gran parte de su propuesta filosófica a sostener que somos conciudadanos morales, toda vez que como seres con lenguaje y razón, podemos comprender el daño que puede sufrir cualquier otra persona y que por tanto estamos en la capacidad de ayudar. Aquí nos proponemos presentar la perspectiva de Nussbaum del funcionamiento verdaderamente humano y su relación con el cosmopolitismo. Mostraremos cómo Nussbaum parece vincular la perspectiva del desarrollo humano con la necesidad de que éste tenga un fundamento cosmopolita. A este esquema de pensamiento lo denominamos funcionamiento humano cosmopolita y sostiene que para que una persona pueda aspirar a tener una vida verdaderamente humana, como sugiere la autora, es necesario hacer una defensa de la dignidad humana y el cosmopolitismo como una concepción moral y política. En otras palabras, no se podría alcanzar un funcionamiento verdaderamente humano si no es a través de un cosmopolitismo, el mismo que estaba presente en las ideas del estoicismo temprano, llegando hasta Kant. Sin embargo, Nussbaum presenta una bifurcación de esta concepción, toda vez que apela a la visión esencialista del aristotelismo y a las emociones humanas para cimentar las bases de un nuevo cosmopolitismo neoaristotélico. En el 92, Nussbaum denomina su propuesta como esencialista y no metafísica, entrando en todo un debate político y cultural sobre qué nos hace humanos, lo cual es la base de su visión acerca de la condición humana y el cosmopolitismo que defiende. No obstante, en los últimos años, siendo precisos ahorita para el 2020, ha mostrado mayor énfasis en su visión cosmopolita como puesta política desde un pluralismo y el liberalismo comprensivo. Esta apuesta, sustentada filosóficamente, abarca las insuficiencias o límites del derecho internacional de los derechos humanos, junto con los deberes positivos o negativos que tienen las naciones o gobiernos entre sí, es decir, sobre la existencia de deberes de justicia entre las naciones.
La primera parte la titulamos El esencialismo aristotélico como la base del funcionamiento humano cosmopolita. Nussbaum está convencida que Aristóteles tenía los ingredientes necesarios para elaborar una teoría de la justicia lo bastante poderosa para ordenar una sociedad, pero consideraba que, sobre todo, la ética aristotélica tenía bastante que aportar a la discusión sobre lo que nos hace seres humanos y cuáles son los medios necesarios para desarrollar nuestra humanidad en dignidad. La autora considera que el trabajo de una teoría de la justicia es lograr un acuerdo político que proporcione a las personas lo que necesitan para ser capaces de vivir una vida humana, rica y próspera. La propuesta de Nussbaum no es aristotélica, sino neoaristotélica, en la medida que trata de encarnar su teoría en el examen de la actividad política basada en el bien, pero buscando en ellas virtudes no relativas, sino universales. Esta búsqueda apunta a encontrar lo que todas las comunidades, independiente de sus rasgos diferenciales, tienen o deberían tener para alcanzar una sociedad más humana. Las virtudes no relativas y la búsqueda del universalismo es contexto dependiente. Es decir, para confrontar los ataques de los relativistas, la autora se sitúa en una postura postconvencional para darle lugar a las demandas morales del pluralismo. La postura de Nussbaum respecto a la defensa de un posible esencialismo es quizá la apuesta más grande y arriesgada de la autora para cimentar su teoría sobre la justicia y su alcance. En las discusiones de la filosofía contemporánea, las defensas del universalismo y cualquier tipo de esencialismo han sido bastante apaleadas. Los opositores a estas posturas llevan como bandera que los argumentos del universalismo y el esencialismo son descontextualizados, ignoran la historia, son insensibles con la voz de las mujeres y las minorías. Como afirma Nussbaum, sin darle muchas vueltas se los mete en el mismo saco como el racismo, el sexismo, el pensamiento patriarcal en general, mientras que el relativismo extremo se considera una receta para el progreso social. Hasta ahí Nussbaum. Contrario a ello, la autora sostiene que estas críticas lo que hacen es fortalecer una idea más completa y humana del esencialismo, más sensible al devenir histórico, pues va vislumbrando con mayor claridad las necesidades básicas de las personas y la importancia de un correcto funcionamiento de sus quehaceres. Lo dicho se convierte en la base fundamental de una ética global para una idea de justicia social plenamente internacional. La autora es tajante al afirmar que sin ningún tipo de esencialismo quedaremos privados de dos sentimientos morales absolutamente necesarios si es que queremos convivir decentemente en un mundo, la compasión y el respeto. Para la autora, toda praxis tiene en sus imaginarios la existencia de un concepto del bien. Siguiendo a Aristóteles, es necesario definir tal bien humano para elaborar una propuesta política. Por tanto, no es un error defender un esencialismo o teoría del bien porque éste no cae en un relativismo o subjetivismo moral extremo que sacrifique alcanzar la equidad con justicia social. Las implicaciones de ello se resumen en que, citando a la autora, una vez identifiquemos un grupo de funciones importantes, especialmente en la vida humana, estaremos en disposición de preguntar qué es lo que las instituciones sociales y políticas están haciendo con respecto a ellas. La normatividad no solo prescribe los mecanismos institucionales, sino que también es un mecanismo de crítica para los mismos. Nussbaum llama inicialmente su propuesta la teoría vaga y gruesa del bien. La teoría es vaga porque admite que pueden existir múltiples formas específicas de las que los fines son alcanzables por las distintas concepciones personales o locales. Y es gruesa o densa porque se pregunta por los fines y no por los medios que se necesitan para alcanzar el nivel de vida deseado. Asimismo, se pregunta por la forma general y el contenido de la vida humana. La norteamericana define la propuesta como esencialista para argumentar que es de corte no metafísico. Dicho de otro modo, el enfoque no es metafísico porque evalúa las concepciones que los individuos interpretan para elaborar sus planes de vida, pues de tales interpretaciones surgen puntos comunes para sostener la existencia de un umbral mínimo de justicia. De allí que opte por un universalismo de dichas funciones y capacidades, dado que es posible instituirlos como puntos comunes mediante un consenso multicultural de ese bien. La base para defender tal consenso parte de la intuición moral, no solo de cuáles son las características que nos
que nos hace llevar una vida humana digna, sino también de que ello es la base para defender un cosmopolitismo del reconocimiento de la igual valía de todas las personas, basado en el uso de la razón práctica y la capacidad afectivo-moral. La segunda parte de esta presentación está encaminada hacia el liberalismo comprensivo y su relación con el cosmopolitismo. Toda la amalgama de su propuesta hunde sus raíces en el liberalismo, específicamente en el liberalismo rawlsiano de corte social. Sin embargo, el liberalismo de la autora es redimensionado de manera significativa. El liberalismo tradicional ha tenido como fundamento la defensa de la libertad del individuo y no la de la dignidad humana. Así las cosas, su propuesta da un giro conceptual y teórico del liberalismo para prescribir el alcance de la justicia basado en la concepción humana de su filosofía. Este giro no solo es conceptual y atañe a la discusión filosófico-política contemporánea, por ejemplo, sino que la propuesta de Nussbaum muestra al debate filosófico la necesidad de repensar un modelo ético y político como el liberalismo para reconfigurar las bases del respeto y la sociabilidad humana. Con ello podríamos decir que la manera en que nos relacionamos cambia sustancialmente cuando, por decirlo de algún modo, dejamos de defender la libertad individual y nos concentramos en la dignidad, no solo desde una visión moral, sino también psicoafectiva. Al respecto, la autora sugiere que, cito a la autora, para ser un modo de funcionamiento verdaderamente humano, debe implicar tanto la disponibilidad de la razón práctica y de la afiliación. El trabajo debe implicar la capacidad de que uno se comporte como un ser pensante, no solamente como parte del engranaje de una máquina, y que debe poder hacerlo junto a otros y frente a otros, de manera que implique el reconocimiento mutuo de la condición humana. Hasta ahí la cita. Cuando las personas tenemos el dominio o el poder de planificar y dirigir nuestras vidas, lo hacemos indagando y respondiendo cuestionamientos acerca de lo que es bueno para nosotros y cómo deberíamos vivir. Esto constituye la motivación que tenemos las personas para vivir de acuerdo con nuestros deseos y preferencias, lo que se convierte en que podamos tener un verdadero y adecuado funcionamiento. Nussbaum afirma que esta capacidad en general tiene muchas formas concretas y está relacionada por vías muy complejas, entre otras capacidades emocionales, imaginativas e intelectuales. Pero probablemente un ser que careciera de ellas por completo no sería plenamente humano en una sociedad. La característica diferencia entre la dignidad concebida por Nussbaum y la defendida desde los presupuestos de Kant es que para la autora la dignidad no es un valor que deba inspirarse tan solo en la idea de que hay un ser racional y razonable. Esta debe ir más allá y tomar en cuenta las necesidades particulares y el derecho a la sociabilidad. Asimismo, argumenta que la racionalidad no es algo idealizado que se contrapone a la animalidad. Consiste solo en una amplia variedad de formas de razonamiento práctico, el cual es uno de los funcionamientos posibles de todo animal. Por otro lado, la sociabilidad se configura como un elemento para la asistencia y la asociación entre cualquier tipo de ser. La sociabilidad acobija todo tipo de relaciones como las simétricas, tales como las que defiende Kant y Rawls, pero también las relaciones asimétricas. La simetría de las relaciones no puede convertirse en una de las causas para que haya un margen grande o menor de injusticia o de desventaja. La pensadora acota que la afectividad y la puesta en práctica libre de las emociones, junto con sentimientos morales como la benevolencia, el amor y la solidaridad, rompen las barreras de las circunstancias de la justicia como se puede encontrar en teorías como las de Rawls y la influencia de Hume. Es decir, las relaciones sociales, emocionales y políticas van más allá de la productividad para la conformación y estabilidad de la sociedad. La teoría vaga y gruesa del bien, junto con la defensa de una dignidad aristotélica, se convierten en criterios válidos y razonables para una ética que fundamente una propuesta política de justicia. Nussbaum señala que la visión aristotélica no distingue entre lo justo y lo bueno como sí lo hace la ética kantiana. Por el contrario, la autora acota que dicha concepción ética está moralmente cargada del bien por converger distintos ámbitos de la vida humana.
Para salirle al paso a la visión metafísica o epistemológica acerca de la condición humana y dilucidar el lugar de las distintas visiones comprensivas de la vida, Nussbaum sigue a Hugo Grocio al considerar que el punto de partida para pensar los principios fundamentales es concebir al ser humano como una criatura caracterizada a la vez por la dignidad y el valor moral y por la sociabilidad, por un deseo imperioso de compañerismo, es decir, de vida en común, y no cualquier tipo de vida, sino una vida pacífica y organizada a la medida de su inteligencia, junto a aquellos que son sus semejantes. A pesar de que la pretensión de Grocio era consolidar una teoría metafísica de la condición humana para construir y consolidar una concepción política de la persona, Nussbaum encuentra que sus argumentos éticos pueden ser aceptados por las distintas visiones comprensivas del mundo a través de un consenso entrecruzado, sugiriendo que, cito a Nussbaum, lo que necesitamos, según parece, es una concepción política de la persona que encuentre sentido en el hecho de que todos tenemos cuerpos mortales y que todos tenemos necesidades. Una concepción política liberal no debe construirse sobre una teoría metafísica sectaria, correspondiente a una visión abarcadora de algunos ciudadanos en lugar de otra. En general, el liberalismo busca la moderación en cuanto a su apartado de principios y doctrinas, porque quiere basar su construcción política en doctrinas morales que pueden ser apoyadas por todas las doctrinas abarcadoras de la vida que pueden tener los ciudadanos. Hasta ahí la cita. Nussbaum se apoya en la idea de Grocio según la cual no necesitamos partir la necesidad de un beneficio mutuo para establecer los criterios de justicia. Según ella, la idea intuitiva de la dignidad humana y la sociabilidad son suficientes para actuar de forma justa. Los ideales de la ley y el derecho natural son bases razonadas que direccionan las exigencias que las personas pueden y deben exigir en cualquier marco político. Las bases de la teoría del derecho natural respecto a las relaciones entre estados y las relaciones internacionales de Grocio le sirven a la autora para tomar distancia radical de la defensa hobbesiana de que el espacio internacional deba ser dominado por la fuerza y el poder. La autora quiere renovar las bases de Grocio porque, según ella, el autor no demanda los derechos de las personas a partir de un procedimentalismo, proceso propio de la teoría de la elección racional, sino que parte de una idea intuitiva de la dignidad humana y de la argumentación de que ciertos derechos se encuentran implícitos en esa intuición. Para la filósofa, las circunstancias de la justicia se dan en cualquier espacio donde haya sociabilidad y vida, idea que se aleja de la elección racional y de la presunción de elegir principios trascendentales de justicia para formar un contrato entre personas con aproximada igualdad de condiciones. A partir de esto le da la plena seguridad a Nussbaum de que una concepción de la justicia global que está arraigada en estos ideales pueda perdurar en el tiempo. La intención que tiene la autora de acoplar la tradición liberal con el aristotelismo le da argumentos para asignar un papel fundamental a la capacidad emotiva que las personas pueden desarrollar y afianzar, con un razonamiento ético. Emociones como la solidaridad, la empatía y el amor no son impulsos irracionales que carecen de conexión cognitiva. Ella afirma que estas emociones contienen juicios razonables que encarnan lo verdadero y lo falso de la vida de las personas, las cuales impulsan sus elecciones morales y acciones. El apartado final es sobre esto del funcionamiento humano cosmopolita, como nosotros lo denominamos, y el lugar de la compasión dentro de estas emociones. Para que esta reflexión tenga lugar en la discusión sobre la justicia, Nussbaum define la idea según la cual estas facultades afectivas como la solidaridad y la benevolencia nos permiten definir los bienes y las disposiciones sobre la manera en que concebimos la justicia. Entre tanto, emociones como la compasión y el amor emergen en la condición e imaginación humana para convertir a los otros en parte de nuestro interés. Estas dos emociones son una herramienta poderosa para acrecentar una conciencia ética que desemboque en un razonamiento práctico razonable. Asimismo, esto contribuye a comprender realmente en qué consiste el significado de un funcionamiento verdaderamente humano y de una política basada en la concepción ética del bien y de las capacidades humanas de corte cosmopolita. La autora considera que la compasión ha ocupado un lugar importante en la tradición ética porque a lo largo de la historia ha ayudado a las personas a deliberar acerca de cuestiones morales para tomar decisiones adecuadas.
No obstante, esta emoción necesita descansar sobre creencias correctas que regulen su funcionamiento adecuado. Para dicho funcionamiento, la compasión necesita de 3 condiciones de índole cognitivo. El primero es el juicio de la magnitud, el segundo es el juicio del inmerecimiento y el tercero es el juicio eudamonista. El primero, el de la magnitud, se caracteriza por reconocer que el padecimiento del otro no es algo trivial, pues dentro de las emociones se encuentra implícito la idea del florecimiento humano y de cuánto se está vulnerando las condiciones mínimas de justicia para llevar una vida verdaderamente humana. El segundo, relacionado con el primero, el del inmerecimiento, dilucida que la persona no debe padecer ciertos sufrimientos, razón por la cual la autora considera que las nociones de culpa y responsabilidad son elementos cognitivamente viables que pueden moldear la emoción de la compasión. El tercer juicio asocia la afinidad entre las personas. El tercer juicio asocia la afinidad entre los aspectos constitutivos de la condición humana y su lugar para el florecimiento de cada persona. Poseer el juicio eudamonista ayuda a tener en cuenta las condiciones de vulnerabilidad o falta de autosuficiencia en las que pueden encontrarse las personas. En la concepción ética de Nussbaum sobre la justicia, el amor tiene un lugar importante, pues es la base de la solidaridad y la compasión. Para la filósofa, el amor dota a las personas de una disposición de apertura a las externalidades y objetivos que considere valiosos. Para consolidar una sociedad libre, liberal, democrática y borrar las fronteras entre las personas y las naciones, Nussbaum considera que el amor contrarresta emociones como la vergüenza y el asco, que son aquellos que originan la exclusión. Bajo esta tesitura, el trato digno entre las personas, sus relaciones como fines y no como medios y el reconocimiento de la individualidad de cada persona junto con sus preferencias son para la autora sentimientos que estructurarían una visión éticamente buena del amor que desemboca en la solidaridad humana. De manera que el amor en la arena política tiene relevancia en la cultura y el razonamiento público de las sociedades liberales occidentales, las cuales no han desligado las emociones con la construcción de principios políticos que buscan perdurabilidad y estabilidad a lo largo del tiempo, gracias al compromiso social. Para concluir, en esta disertación hemos propuesto mostrar cuáles son las bases del pensamiento de Nussbaum respecto a qué nos hace humanos, pero sobre todo, cuáles son los fundamentos necesarios para tener un adecuado funcionamiento de nuestra humanidad. Dicho funcionamiento es el constructo teórico para hablar de un posible funcionamiento humano cosmopolita que se convierta en la base informacional para establecer criterios de justicia, más allá de las fronteras nacionales. A partir de una postura neoaristotélica, el esencialismo enriquece el liberalismo contemporáneo, puesto que es gracias a él que podemos incorporar a las bases informacionales emociones como la compasión y el respeto como elementos constitutivos de nuestra condición humana. El esencialismo no es una postura metafísica, porque evalúa las concepciones con las que los individuos elaboran sus planes de vida, de las que surgen puntos comunes para vislumbrar un umbral mínimo de justicia. Por lo anterior, la necesidad de un consenso transcultural que es fundamental para pasar de la descripción y el fundamento ético al campo político. Basándonos en la importancia de las emociones, nos concentramos en la defensa de un liberalismo comprensivo de corte cosmopolita que es redimensionado porque defiende la dignidad humana y no la libertad individual tal como se ha conocido desde la tradición contractual moderna. Renovando las bases de Grocio, Nussbaum argumenta que las circunstancias de justicia y la protección de los derechos se dan en cualquier espacio donde haya sociabilidad de vida. Los dos primeros puntos enarbolan la intención del autor en acoplar la tradición liberal con el aristotelismo para asignar un papel fundamental a la capacidad emotiva que las personas pueden desarrollar y afianzar por medio del razonamiento ético. Finalmente, un funcionamiento humano cosmopolita, tal como lo quisimos presentar aquí, se fundamenta en la necesidad de establecer los criterios comunes de lo que nos hace ser persona para que podamos concluir aquello que necesitamos para funcionar. El funcionamiento humano cosmopolita supone una apuesta por una ciudadanía global sustentada en la protección y desarrollo de las capacidades humanas, las cuales incorporan el cultivo de los sentimientos morales para promover un valor histórico como el de la dignidad.
Y hasta ahí la presentación. Muchísimas gracias. Gracias al magíster Ana María Salazar y Andrés Sandoval. A continuación, y nos queda el tercer panelista, ¿ya?, que es el licenciado Boris Saavedra Pérez, que es docente de la Universidad Santo Tomás, que nos va a, perdón, a presentar la ponencia La humildad como virtud humanizadora según algunas precisiones en la Summa Theologiae de Santo Tomás de Aquino. Profesor Boris, está presente. Muy bien. Muy buenas tardes, agradezco la instancia que me otorgan de participar en las 20ª jornadas de filosofía, el sentido del humano en la sociedad actual. Gracias también a la Universidad Católica de la Santísima Concepción y en especial al Departamento de Filosofía por la contribución que emplean arduamente en la apertura al diálogo y al saber. Es un honor saludarlos, compartir junto a ustedes. A modo de introducción, se sigue de lo expuesto por el Aquinate en la Summa Theologiae, cuestión 161, donde trata acerca de la humildad, clasificándola como una virtud que es contraria a la soberbia y estableciendo una relación con la magnanimidad, en cuanto que ambas virtudes son necesarias para temperar y refrenar el ánimo del hombre. Referente precisamente a la humildad, queda claro que es parte de la modestia y a su vez de la virtud cardinal de la templanza. Luego se sostiene que la humildad reside en el apetito, versando en un sometimiento necesario a Dios. Por ello se evidencia un grado de notoriedad atribuible a la virtud de la humildad que es discutido precisamente en el artículo 5 de la misma cuestión 161 antes citada, donde sitúa la humildad después de las virtudes teologales y de las intelectuales y de la justicia legal. Y por último, se alude a los 12 grados de humildad estipulados por San Benito, para mostrar de manera fáctica una ejemplificación de cómo la humildad puede ayudar en la conducta del ser humano. Con esto se pretende elaborar una propuesta de carácter ético-moral que se extiende a la dimensión antropológica, teológica y ontológica del ser humano, para esbozar a la humildad como una virtud necesaria que necesita ser practicada en nuestra contemporaneidad. Más aún con el complejo contexto deshumanizador que nos encontramos viviendo. De ahí que la virtud de la humildad sea esgrimida en esta ponencia con el adjetivo de, entre comillas, humanizadora, en tanto que devela un cierto redescubrimiento por lo, comillas, humano. Pues bien, punto 1, precisiones generales respecto de la humildad. El doctor Angélico se ocupa de la humildad, como hemos señalado, principalmente en la Summa Theologiae, donde la considera parte de la modestia y de la templanza, en cuanto permite moderar la apetencia de esperanza y audacia. De igual manera, la humildad atempera y refrena el ánimo para que no aspire desmedidamente a lo excelso, lo que nos entrega el auxilio necesario frente a la soberbia que busca la excesiva gloria personal. Por lo tanto, la humildad nos lleva a un cierto rebajamiento, pero que no busca oponerse a la magnanimidad. Efectivamente, Piper advierte de manera adecuada al respecto, cito: para que se entienda por dónde va el camino de la verdadera humildad, hay que percatarse de que no solo no es contraria a la magnanimidad, sino que es su hermana gemela y compañera. Ambas están a mitad de camino, igualmente distantes de la soberbia y de la pusilanimidad. Cierre comillas. Por lo tanto, ambas coinciden para lograr impulsar el apetito en conformidad con la recta razón. Por eso no debe confundir su humildad con autodesprecio o magnanimidad con el acto de ser engreído, cuestión que a veces sucede. Por ello deja en claro el Aquinate, cito: la humildad reprime al apetito para que no aspire a las cosas grandes sin contar con la recta razón, mientras que la magnanimidad lo empuja también según el dictamen de la recta razón. Queda claro, pues,
que la magnanimidad no se opone a la humildad, sino que ambas coinciden en conformarse a la recta razón. Fin de la cita. Eso está, como hemos dicho, en la cuestión 161, artículo 1, a las objeciones 3. De ahí que la humildad provoca en el ser humano un cierto conocimiento de su contingencia y limitaciones propias, permitiendo que nos ayude a una comprensión adecuada de quién somos, despertando nuestra conciencia moral y elevando el espíritu humano correspondiendo con lo señalado en Santiago al declarar, cito, Dios resista a los soberbios y da gracia a los humildes, fin de la cita. Entendiendo esto como un llamado que nos insta a refrenar nuestras apetencias, convirtiéndose en una regla directiva del apetito. Sin embargo, la finalidad más excelsa de la humildad radica en la virtud que nos lleva a la sujeción del ser humano a Dios, ya que así la persona reconoce que necesita de la gracia divina, admitiendo que su naturaleza se encuentra dañada por el pecado y que es menester ser socorrido por Dios, según lo expresa Santo Tomás. Cito, pero el auxilio divino no se opone a la humildad, sobre todo porque el hombre se exalta más ante Dios por el hecho de rebajarse a Él mediante la humildad. Fin de la cita. Ahora bien, la virtud de la humildad permite que el ser humano también reconozca las virtudes del otro, es decir, respete su dignidad y derechos inalienables, ya que nos modera la persecución individualista de los dones o favores particulares. Esto nos lleva a ver lo que hay de Dios en el prójimo. En efecto, pareciera ser que la humildad nos humaniza en el pleno sentido del término, puesto que perfecciona el actuar del hombre, trascendiendo la mera subjetividad y situándonos en una dimensión común. Así recordamos la realidad de nuestra existencia y el lugar que nos corresponde como creación de Dios. Sin embargo, es menester advertir que la principal finalidad de la humildad no reside absolutamente en una regulación moderada respecto de la relación con los demás, ya que aquello le compete principalmente a la justicia, sino que, como menciona Piper, es una forma determinada de estar en la presencia de Dios, ese carácter de criatura que es inherente al hombre y que la soberbia niega y destruye. De acuerdo con esto, Santo Tomás sostiene que la humildad se muestra preferentemente en la interioridad del alma. Como dice, cito, por eso puede el hombre someterse a otro mediante un acto interno del alma sin contribuir a su daño espiritual. Esto es lo que San Agustín dice en la regla. Pero en los actos externos de humildad, como en los de otras virtudes, hay que mostrar la debida moderación, para que no vayan en detrimento de otro. Ahora bien, si uno hace lo que debe y sirve de ocasión de pecado a otros, no es ello culpa del que se comporta humildemente, porque éste no trata de escandalizar, aunque el otro se escandalice. Fin de la cita. Lo cierto es que fuera de las implicancias de tipo ético, moral y antropológicas, se debe dejar en claro que la relevancia absoluta prima en el hecho de que la virtud de la humildad es recomendada por Cristo, porque permite eliminar la soberbia, principal obstáculo para la salvación humana. De ahí que es propio de la humildad inculcar una aspiración a lo celestial y espiritual, para no distraerse solamente en las aspiraciones de índole terrenal. Por eso argumenta el doctor Angélico, cito así, la humildad es como una disposición para el libre acceso del hombre a los bienes espirituales y divinos. Fin de la cita. Punto 2. La humildad como virtud humanizadora. Luego de abordar ciertas precisiones generales respecto de la humildad, compete tratar la humildad como cierta virtud humanizadora. Para ello, en primer lugar, abordamos lo señalado por Santo Tomás de Aquino en el artículo 6, donde citando a San Benito, expresa los 12 grados en la humildad. Esto es, primero, tener siempre los ojos bajos y manifestar humildad interior y exterior. Segundo, hablar poco, cosas razonables y en voz baja. Tercero, no ser muy propenso a la ira. Cuarto,
callarse hasta ser interrogado. Quinto, observar lo prescrito por la regla común del monasterio. Sexto, creerse y mostrarse como el más indigno de todos. Sinceramente indigno e inútil para todo. Octavo, confesar los propios pecados. Noveno, llevar con paciencia la obediencia en cosas ásperas y difíciles. Décimo, someterse a los mayores por obediencia. Undécimo, no tratar de satisfacer la propia voluntad. Duodécimo, temer a Dios y acordarse de todos los mandamientos. De lo expuesto anteriormente es interesante dilucidar la respuesta tomista frente a lo propuesto por San Benito, ya que con esto podremos señalar de manera práctica algunos actos que permitan comprender por qué la práctica de la humildad puede ser considerada como una virtud humanizadora. En el pleno sentido del término, nos vamos más allá de estas cuestiones y, lejos de una atribución estrictamente teológica, parafraseando a Santo Tomás, evidenciamos la humildad como cierta virtud que refrena el ímpetu del ánimo del hombre para que no procure una sobreestima de sí mismo, pero que debe ser manifestada gracias a una disposición externa. Por ello, se entiende que lo estipulado por San Benito corresponde con una cierta regulación de la propia excelencia. De ahí que el Aquinate sostiene primeramente que la raíz de la humildad descansa en lo aseverado en el grado duodécimo, esto es, temer a Dios y acordarse de todos sus mandamientos, siendo la principal estructura de estos grados, y de manera análoga proporciona una base para este edificio interpretativo que se lleva a cabo. Luego siguen 3 grupos de clasificaciones, esto es, lo concerniente al apetito, al juicio y los símbolos eternos. En lo referente al apetito hay similitud con lo planteado con San Benito, ya que en primer lugar no se busca seguir la propia voluntad, lo cual pertenece al grado undécimo. En segundo lugar, existe una necesidad de obediencia frente al sometimiento respecto de los mayores, que se menciona en el grado décimo. En tercer lugar, manifestando obediencia y doblegamiento de la voluntad en lo áspero, lo dicho en el grado noveno. Respecto al juicio del hombre que conoce sus defectos, el Aquinate vuelve a sentir lo propuesto por San Benito, bajo 3 aspectos. En primer lugar, reconociendo y confesando los defectos propios, aludiendo al 8º grado. En segundo lugar, considerándose insuficiente para las cosas altas debido a los propios defectos, lo cual pertenece al 7º grado. Y en tercer lugar, considerando a los demás mejores que uno mismo, lo cual constituye el 6º grado. Por último, en lo referente a las cosas pertenecientes a los signos externos, se plantea en primer lugar los hechos, es decir, que el hombre no se aparte en su modo de obrar del camino común, lo cual pertenece al 5º grado. Luego, en lo que respecta a las palabras, que el hombre no gaste el tiempo en palabras vanas, que es el 4º grado, ni se exceda en el modo de hablar, lo cual constituye el 2º. Y finalmente, lo que constituyen gestos exteriores, como reprimir la altanería de la vista, lo cual pertenece al 1º, y cohibir la risa y otros signos de alegría necia que constituyen el 3º grado. Pues bien, como se ha señalado, es evidente que el hecho de practicar los actos que le competen a la humildad proporciona en el ser humano una devoción primeramente hacia Dios, seguido de un respeto por el prójimo y el medio en el cual habitamos. En consecuencia, la humildad nos ayuda a purificar nuestra naturaleza del egoísmo latente que ha envilecido al ser humano, impidiéndole reconocer su condición de criatura dependiente de Dios. Además, por medio de la humildad logramos demostrar obediencia y sumisión para recibir la gracia de Dios. De ahí que menciona el doctor Angélico, cito, por eso después de las virtudes teologales y de las intelectuales que dicen en orden a la misma razón y de la justicia, sobre todo la legal, la humildad es la más excelente de todas. Fin de la cita. A modo de conclusión, en síntesis, el motivo principal de la humildad es la reverencia debida a Dios, seguido de una adecuada comprensión de la percepción que se posee de la inferioridad de uno mismo. Esta reverencia implica o tiene como consecuencia el sometimiento y reconocimiento de Dios,
puesto que solamente de esta manera se posee una comprensión antropológica correcta de nuestra contingencia. Evidentemente, lo que nos encontramos viviendo con esta pandemia también es un golpe certero a nuestro orgullo, mostrando nuestras falencias que habíamos ocultado. Con ello no se alude a una concepción pesimista, sino que simplemente realista. De ahí que, al precisar más acabadamente la soberbia, produzca una insumisión a Dios por presunción, primero en cuanto a exceso de esperanza o confianza en las propias fuerzas y segundo en cuanto a desprecio y abandono del propio ser. Así lo ilustra Piper al decir, cito, la soberbia no es primeramente una forma de portarse con los demás. Soberbia es ante todo una postura ante Dios. Quiere decir, fundamentalmente, la negación de la relación criatura-creador. El soberbio niega la dependencia de Dios como criatura. Fin de la cita. Por ello, cabe una comprensión adecuada de la propia excelencia, no cayendo en excesos que propicien conjeturas que desemboquen en una manipulación de la vida humana, llegando al extremo de los grandes crímenes en contra de la humanidad, como es el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial, genocidios, matanzas indiscriminadas y regímenes totalitarios o absolutistas que hicieron un mal uso del poder, causando una deshumanización progresiva afectando la vida de las personas. De ahí que sea necesario retomar la concepción tomista que le otorgaba al hombre una preeminencia esencial y trascendental, siendo concebido como resumen y síntesis de todo lo creado, para así descubrir que el hombre en tanto criatura participa del ser, siendo su causa primera, fomentando un respeto y valoración de la propia vida humana por medio de la virtud de la humildad. Muchas gracias. Gracias, Boris, por la presentación. ¿Ya? Agradecemos a los 4 ponencistas que han participado en esta mesa de hoy día. Y terminado ella, abrimos paso, tenemos 15 minutos, que es lo que tenemos programado para las preguntas. Preguntas que se han planteado en el chat o que pueden seguir planteándose y que yo voy a dar a leer a continuación. ¿Ya? La primera o una de las preguntas de María Angélica Moncada está dirigida a Ana María, Ana María Salazar, y dice, ¿qué entiende Marta Nussbaum por metafísica y por qué la llama sectaria? ¿Ya? Bueno, voy a dirigirme yo a la pregunta. Primero, pues agradecerla. André. Y sí, voy a responderla yo. Y digamos que hay que hacer aquí una distinción entre metafísico y sectario. Lo que está tratando inicialmente de Nussbaum, bueno, voy a arrancar más bien así. Siempre se considera que una propuesta esencialista es de corte metafísica. Cuando yo estoy tratando de decir qué es lo esencial de un ser humano, normalmente hacemos atribuciones metafísicas. Es el alma, el espíritu o ciertas cosas que no son, digamos, percibibles. En ese sentido es que lo metafísico serían aquellas cuestiones más allá de lo que se puede acceder o que se tiene como accesible. Ella quiere formular una propuesta esencialista alejándose de esos elementos metafísicos. ¿Cómo lo hace? Apelando a los principios de la ética y de la política, es decir, a ver cómo son realmente las personas. ¿Cómo hace esto? Aquí de pronto algo que no presentamos, pero que es muy conocido en Marta Nussbaum y es algo que ella llama la lista de capacidades centrales. Una serie de elementos que son constitutivos de la vida práctica de las personas, entre ellas una que es cardinal, que es la razón práctica y que es, digamos, la base de cómo funcionamos o cómo operamos como personas. Entonces trata de tomar distancia de los ideales metafísicos esencialistas, pero quiere de todas formas presentar una idea de lo esencial para el ser humano. Lo que está tratando de hacer ella es responder anticipadamente a críticas. La crítica al sectarismo tiene que ver justamente con esa misma línea. Muchos le señalan que postular una idea de cómo es el ser humano es básicamente montar unos principios sectarios. ¿Cómo debe ser una persona? Cuando yo digo cómo es una persona, el siguiente paso es decir cómo debe comportarse esa persona, si usted se da cuenta de eso. Y ella no va enfocada en eso. Lo que está tratando es de construir una teoría de la justicia social con arreglo a la dignidad para establecer unos mínimos.
Y de hecho, aunque crea una lista de capacidades que considera centrales, estas capacidades siempre están abiertas para que se ajusten a principios culturales, a principios que consideren relevantes en una sociedad. Por eso es que quiere evitar decir que es sectaria, porque estaría imponiéndole cargas o una visión de la vida buena única a las personas. Esto de metafísico y esto de sectario son respuestas anticipadas a las críticas. Críticas que emergen de cualquier idea de esencialismo, de decir cómo es una persona. Gracias, Alessandro. Andrés, ¿ya? Bueno. Hay una segunda pregunta, perdón, una segunda pregunta, profesor Ignacio Miralbel, pregunta a Ignacio Rifo, reconociendo la originalidad de Castoriadis, que ha expuesto muy claramente, me parece que al ver al ser humano como un proceso de autopóiesis, autoproducción económica, simbólica, cultural, etc., pierde de vista la dignidad constitutiva del ser humano, que sería algo dado, heterónomo, derecho natural, punto suspensivo. Además, la necesaria armonía del ser humano en la naturaleza se haría problemática porque el ser humano no aceptaría nada externo o heterónomo a lo que adaptarse, como son las leyes de la naturaleza. ¿Qué opina de estas observaciones? Creo que son muy Gracias. pertinentes. El terreno de Castoriadis, para salir de esta sociedad o de la sociedad heterónoma, la creación humana va a nivel simbólico y de significaciones sociales, ¿no? En el plano de las significaciones sociales. Pero para ello, Castoriadis señala que hay 4 restricciones, y entre esas ahí aparece una mencionada en la pregunta, que tiene que ver con las restricciones externas, que corresponden al entorno como el primer estrato natural que rodea al individuo, y asimismo a las características biológicas del propio individuo. O sea, tiene que ver con el entorno. Y hay otra que igual es relevante, que son las restricciones internas, que corresponden a la psique humana y a la socialización de esta psiquis para construir sociedad. Y aquí hay una cita de Castoriadis, que a ver, la tengo por aquí, que dice que nos vemos casi obligados a pensar que la sociedad puede hacer de la psiquis lo que quiera volverla: poligámica, poliándrica, monógama, fetichista, pagana, monoteísta, pacifista, belicosa, etc. Es decir, el componente no social, evidentemente, que afecta, que no determina, pero sí condiciona la psique humana. Y la tercera restricción tiene que ver con las restricciones históricas, que todas las sociedades son históricas, poseen tradiciones que no emergen que emergen de relatos y de materializaciones que pasan de generación en generación. Es decir, que no podemos sondear el origen de las sociedades, pero ninguna sociedad de la cual podamos hablar emerge in vacuo, es decir, siempre tiene unos trazos históricos que no podemos olvidar. ¿Logré responder a la pregunta? Si no, lo intento otra vez o apunto de otra manera. O él repregunta, ¿ya? O te Ya, vuelve a preguntar por chat. vale, súper. Está haciendo seña que está bien. Dale, bien. Okay. Gracias, Ignacio. Bien. Hay otra pregunta de Ricardo Ramírez para Boris Saavedra. En la sociedad que vivimos hoy, crisis social, política, moral, religiosa, económica, sanitaria, ¿cómo nos podría ayudar vivir la virtud de la humildad desde Santo Tomás de Aquino? ¿Cómo explicarla para nuestra vida cotidiana? Muchas gracias por la pregunta. Considero que es una consecuencia posteriori de lo ocasionado en la modernidad con esta emancipación de Dios, y hoy día vivimos precisamente esos efectos. Entonces, para explicar la humildad desde una perspectiva un tanto más comprensible, podríamos aludir en primera instancia a esta urgencia de volver a considerarse primero en cierta inferioridad con respecto a Dios, y luego también tener clara la superioridad que la divinidad plantea para con nosotros,
Esto nos va a llevar a una vuelta, de alguna forma, a este planteamiento que hemos olvidado del reconocimiento de nosotros mismos, ya que finalmente, según lo que podemos dilucidar, nuestras raíces, nuestra naturaleza, todo lo que somos descansa precisamente en Dios. Y es uno de los síntomas que esta nueva sociedad que busca salirse de esta fe que nos fue dada en una oportunidad, apela a que todo esto se destruya. Segundo, considerar también el aspecto humano. Cuando hablamos de los demás, si bien se apeló en la ponencia a la justicia como orden rector del garante social, la humildad también nos lleva a una cierta comprensión del prójimo, del otro, no creyéndonos superior al otro, ni tampoco estableciendo una imagen proyectiva de soberbia, sino que al contrario, aquello puede también beneficiar la dignidad y una correcta comprensión de los derechos. Y por último, también nos damos cuenta de que la humildad es necesaria. Dejé fuera lo que era la etimología del concepto cuando alude precisamente a volver al polvo. Somos nosotros polvo, el contenido bíblico cuando dice que fuimos creados del polvo, entonces nos lleva a tener esa comprensión, dejar en claro de que esto no es rebajamiento en el fondo de nuestra excelencia, sino que es simplemente una comprensión adecuada de quiénes somos. Entonces, por ahí si logramos quizás llevar a la práctica lo mencionado por San Benito y que precisa Santo Tomás, nos vamos a dar cuenta de múltiples ejemplos prácticos que se pueden llevar a cabo de manera cotidiana, algo tan simple quizás como el respeto a los mayores, algo tan sencillo como este concepto de comunidad, de respetarlo. Entonces, es más fácil de lo que quizás nosotros queremos complejizar. Finalmente, una virtud es bastante sencilla de practicar, quizás, como dije en la ponencia, considerando algunos pasos y la interpretación tomista de San Benito. No sé si logré responder en parte a la pregunta. Okay. Gracias, Boris. ¿Ya? Hay dos preguntas más, dicen relativa relación. Para Boris, ¿existe relación entre la humildad, María Angélica pregunta, y el uso de la recta razón? Hay una pregunta mía que está aquí, no he podido entrar al chat, que es también la humildad y el conocerse a sí mismo socrático, que tiene una cierta relación. La puedes tomar en conjunto. Sí, tomando en cuenta entonces la primera pregunta referente a la recta razón, de hecho estipulamos que de alguna forma la humildad tiene su inicio en la recta razón. Concretamente actúa una especie de pauta, directriz para que entonces lleguemos a esta cierta comprensión. Ahora, refiriéndonos específicamente a esa relación entre humildad y recta razón, Tomás de Aquino, por ahí dice de la siguiente manera, acá tengo precisado, la característica de la humildad es matar el deseo de lo que excede las propias facultades. Para conseguir esto, hace falta que cada cual conozca lo que le falta para alcanzar la perfección de la virtud. Por consiguiente, el conocimiento de los propios defectos pertenece a la humildad como norma directiva del apetito. Entonces, se sigue que tiene su inicio en la razón para, por supuesto, darnos una cierta comprensión de lo que también entendemos por perfección, nos proporciona ese conocimiento propio de los defectos, de lo excelso, de lo sublime, pero también de lo que entendemos por superioridad. Quizás toda virtud, como se ha mencionado, tiene su inicio en lo que es esta consideración racional. Respecto del tema socrático, aludiendo o esbozando la segunda pregunta, podríamos considerar ciertos matices, si bien Santo Tomás no precisa adecuadamente algún rasgo socrático,
Dentro de las investigaciones, principalmente de lo que es el padre Bermúdez, que también interpreta muy bien lo que es la humildad dentro del contexto tomista, hace ciertas alusiones implícitas quizás a esta manifestación también del conocimiento de sí mismo, es decir, de estipular los límites que nosotros tenemos. No dejarlos en claro como una autonegación del ser, sino que dejarlos evidentes para ver que somos contingentes en el fondo y que lamentablemente no vamos a saber todo, ni tampoco vamos a lograr alcanzar por medio de nuestro conocimiento quizás todas las respuestas, lo que sí nos lleva a una búsqueda por la verdad, y que, por supuesto, ya con Tomás de Aquino es de alguna forma precisada más acabadamente una búsqueda de la divinidad. Ahí finalmente vamos a saciar entonces este conocimiento que busca incansablemente tratar de encontrar respuestas, la curiosidad y todo ello. Gracias, Boris. Bien, estamos en el tiempo, poco desplazado por unos minutos de atraso personal, ¿ya? Quisiéramos agradecerle por la participación de los ponencistas como de quienes han asistido a esta jornada de hoy día. No tenemos más preguntas, ¿no? Tenemos felicitaciones a todos, saludos, ¿ya? Cuídense, ¿ya? Estamos en una situación generalizada, ¿ya? Y quisiéramos agradecer, por lo tanto, su asistencia, su presencia, su participación, e invitarlo al día de mañana, miércoles a las 9:30, se inician las nuevas mesas también en paralelo. ¿Bien? Muchas gracias y hasta luego. Gracias, un saludo. Muchas gracias, saludos a todos.